día de hoy vamos a ver 3 formas de afrontar una crisis. Y bueno, a mí me gustaría comenzar con una historia muy sencillita, pero que nos ilustra claramente de qué se trata y cómo nosotros hay veces enfrentamos las crisis. Esta historia tiene que ver con 3 pececitos, uno azul, uno amarillo y uno verde. Y para no decirles el color, vamos a colocarles su nombre. El primero se va a llamar planificador, el segundo se va a llamar piensa rápido y el tercero espera y verás. Estos 3 pececitos vivían muy felices en una laguna donde tenían todo lo que ellos necesitaban, tenían su alimento, pues obviamente un área muy bonita, tenían su comunidad, ya tenían mucho tiempo viviendo ahí, así que todo para ellos era perfecto. Sin embargo, un día llegó un pescador y al ver la laguna llena de peces, dijo, wow, mañana vendré y pescaré en esta laguna que tiene demasiados peces. Así que él hizo este comentario en voz alta y se fue. Los 3 pececitos que estaban ahí escuchando, pues de alguna manera alcanzaron a ver que algo iba a pasar al día siguiente. Así que planificador, piensa rápido y espera y verás, tomaron cada uno una acción. En el caso de planificador dijo, esta noche nadaré río abajo para poder irme y protegerme de este pescador que quiere, pues obviamente, llevarnos. En el caso de piensa rápido, él pensó, no me preocupo, pronto encontraré un plan. Así que no se preocupó más y siguió nadando feliz y contento. Y en el caso de espera y verás, dijo, pues yo no puedo pensar en eso ahora, ya veré qué hacer. Así que él prácticamente no se preocupó por cuál podría ser la consecuencia de no hacer en ese momento nada. Estaba más ocupado viendo otras situaciones, entonces espera y verás, no tomó ninguna acción. Al día siguiente, efectivamente, el pescador llegó y echó su red al agua y entonces, pues obviamente hubo la consecuencia que jaló la red y en ese momento se llevó a los pececitos. Sin embargo, planificador que había dicho que esa noche iba a nadar y se iba a alejar de ahí, así lo hizo y cuando el pescador echó la red, planificador ya no se encontraba, así que planificador se salvó de que pudiera ser pescado ahí. En el caso de piensa rápido y espera y verás, pues obviamente la red sí se activó y los atrapó. En ese momento piensa rápido dijo, vamos, piensa rápido. Y en ese momento pensó rápido y se le ocurrió hacerse el muertito para que pudiera ver el pescador que ya estaba sin vida y que por lo tanto lo soltara. Y así fue, el pescador volteó y vio que había un pez que ya no estaba vivo y dijo, este pez puede en algún momento infectar a los demás y entonces lo tomó con sus manos y lo volvió a echar a la laguna. Cuando piensa rápido sintió que estaba nuevamente en el agua, nadó lo más rápido que pudo para alejarse del peligro y obviamente salvó su vida. En el caso de espera y verás, pues lamentablemente no hizo un plan como planificador, no tuvo un plan como piensa rápido que se hizo el muertito y por lo tanto salvó su vida. Y espera y verás terminó siendo pues obviamente un rico y delicioso platillo para el pescador. ¿Qué nos lleva esta historia de cómo enfrentamos las crisis? Vamos a analizar algunos puntos. En el caso de planificador, tuvo el conocimiento de que algo iba a suceder cuando escuchó al pescador decir que al día siguiente iba a ir. Esto mismo nos sucedió con la pandemia. En la pandemia nosotros escuchamos que había un virus que estaba ya por China, luego escuchamos que ya venía para Europa, luego escuchamos que ya venía para Latinoamérica y finalmente escuchamos que ya venía para nuestro país y después que ya venía hacia la comunidad donde nosotros estábamos. Lo mismo tuvo planificador el conocimiento de que algo estaba sucediendo o algo iba a suceder y que si él no tomaba una decisión en su momento, pues se iba a ver afectado. También tuvo que aceptarlo porque en ese momento
él pues estaba muy acostumbrado a estar en esa laguna, disfrutaba, tenía alimento, tenía compañía, etcétera, y aceptar dejar ese espacio tan cómodo para él por la amenaza que se venía, pues fue difícil, pero al final del día aceptó que había un riesgo y que tenía que tomar una decisión. También tuvo tiempo relativamente, digo, fueron unas horas, pero le dio tiempo para poder nadar, como él decía, y alejarse lo más rápido posible del lugar donde sabía que iban a ir a pescar al día siguiente. Así que tuvo poco tiempo, pero lo tuvo. Lo mismo nos sucedió con la pandemia. Tuvimos poco tiempo, pero sí sabíamos como por tiempos en dónde estaba llegando y podíamos hacer algunas acciones. Evaluar la situación en el caso planificador, qué pasaría si él se quedaba, qué pasaría si él se iba. Entonces, cuando él evaluó esta situación, también tuvo la oportunidad de tomar la decisión y la decisión podía ser quedarse o irse. Cualquiera de las dos no era sencilla, pero cada una traía sus consecuencias. También tuvo recursos. ¿Cuáles recursos? Pues el tiempo, la laguna, que la laguna era muy grande y había espacio para moverse hacia otro lado. Tuvo otros recursos también, como puede ser el tiempo, el conocimiento de que iba a suceder algo, y esos recursos le permitieron tomar decisiones y analizar. Y finalmente, él pudo hacer un plan. Cuando él dice, esta noche nadaré, para poder irme, pues su plan era ese, nadar, irse de ese lugar porque sabía que había un riesgo. Vamos a ver qué pasó con Piensa Rápido. En el caso de Piensa Rápido también tuvo el conocimiento, solo que él se confió. Tuvo exceso de confianza en que podía resolver la situación. También estaba la aceptación, pero él aceptó, pero se confió en que tenía las habilidades necesarias para poder enfrentarlo. De ahí también tuvo el tiempo, solo que él no alcanzó a medir cuál era la gravedad de la situación. Entonces dijo, bueno, se puede dar algo, pero no midió qué tan grave era. De ahí también tuvo la oportunidad de evaluar las alternativas que él tuvo. Es que cuando ya estuvo atrapado, su única alternativa fue hacerse el muertito. Y también tomó la decisión cuando él dice, más tarde veré qué hacer. La única decisión que tuvo en este momento fue que cuando ya estuvo atrapado, él tomó una decisión que pudo haberle ayudado, como en este caso, hacerse el muertito, o pudo haberle no ayudado porque el pescador pudo haber dicho, es lo mismo si está muerto o vivo, de todos modos me lo voy a comer. Así que finalmente tuvo una alternativa, pero le resultó. Los recursos, pues tuvo capacidad de respuesta inmediata, porque cuando él dijo, vamos, piensa rápido, en ese momento lo que él hizo fue tomar una decisión rápida, hacer un plan B rápido, actuar con él y por lo tanto, pues tener un resultado. El plan, pues él no lo hizo como planificador, pero ya que estaba enredado en la red, ahí hizo su plan B, que era hacerse el muertito para que pudiera escapar. ¿Qué pasó con Espera y Verás? También tenía el conocimiento, pero no midió la magnitud del problema, es decir, ese problema se convirtió en una tormenta. También hubo aceptación, pero él dijo, ya veré qué hacer. Entonces ahí tenía mucho que ver con la actitud que él tomó ante una situación complicada. Tuvo el tiempo, solo que en nuestro país también dicen que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Es decir, que aunque tenía el mismo tiempo que planificador y que piensa rápido, no hizo uso de ese tiempo y pues obviamente las consecuencias no fueron positivas. En la evaluación no midió la magnitud de que su vida realmente era la que estaba en riesgo. La decisión, pues él se puede decir que sí tomó decisión y su decisión fue no hacer nada. Por lo tanto, tampoco tuvo opción cuando fue pescado. Los recursos, pues no hizo uso de los recursos que tenía, como era el conocimiento, el tiempo, el tomar acción, etcétera. Y finalmente, pues no tuvo un plan. A diferencia del planificador, a diferencia de Piensa Rápido, él no activó ningún plan. Por lo tanto, pues el resultado fue que terminó siendo un rico y delicioso platillo. ¿Qué podemos aprender de esto? La pregunta aquí
en este caso sería cómo estamos reaccionando o cómo hemos reaccionado cuando hemos tenido una crisis. Hemos reaccionado como planificador, que en su momento podemos hacer ciertas cosas para enfrentarnos a esa crisis. Hemos reaccionado como piensa rápido, que bueno, a lo mejor ya está el problema y lo resolvemos en ese momento. O finalmente hemos reaccionado como espera y verás, que dejamos que el problema caiga sobre nosotros y que hay veces se complique más de lo que debería de ser. Ahora, esta es pregunta para el pasado, cómo hemos reaccionado frente a esas crisis que hemos tenido. La pregunta es si ahorita en este momento tenemos una crisis, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Como planificador, como piensa rápido o como espera y verás? Y finalmente la tercera pregunta es si en algún momento se llega a dar una crisis, que esperemos que no, pero se nos llega a presentar, ¿cómo vamos a actuar? ¿Como planificador, como piensa rápido o como espera y verás? Entonces aquí la pregunta para ustedes es esa. ¿De qué manera nosotros estamos reaccionando ante una crisis y cómo la vamos a enfrentar si es que así se da? ¿Las crisis son buenas o son malas? La pregunta sería aquí, ¿no? Bueno, aquí lo que nos dicen los estudios y los expertos dice que las crisis tienen aspectos positivos y negativos y en muchas ocasiones son una combinación tanto de lo positivo como de lo negativo. Vamos a ver qué aspectos negativos encontramos en una crisis. Primero nos van a traer muchos desafíos y dificultades. Esto puede ser desde el aspecto económico, que hay veces nos cae una crisis donde nuestro patrimonio se ve muy, muy afectado y obviamente es una crisis fuerte. En algunas otras ocasiones se ve reflejado en nuestra salud cuando no hemos atendido algo y se convierte en algo pues un poco más grave. Estamos atravesando una crisis en cuestiones de salud y obviamente pues es un desafío y una dificultad con la que nos encontramos. También puede ser en la parte familiar, puede ser con la pareja, con los hijos, con la familia cercana, etcétera. Siempre que hay una situación de crisis, pues va a ser un desafío. Y también puede ser desde la parte laboral, ¿no? Hay veces no teníamos contemplado y nos dan las gracias en el trabajo, por alguna razón se concluye. Y eso también es un aspecto negativo que nosotros pues enfrentamos como un desafío muy fuerte porque estos aspectos que estamos viendo son bien, bien importantes para nuestra vida y afectan obviamente todos los aspectos. De ahí nos vamos con el impacto en la estabilidad y bueno, también se ve afectada nuestra economía, no nada más a nivel local, sino a nivel mundial. Con lo que pasamos de la pandemia, pues también todos estábamos como a la expectativa, ¿no? De qué iba a suceder en el mundo, cómo íbamos a estar, cómo nos iba a afectar, etcétera. Y también pues la parte de la economía, el gobierno, el aspecto financiero, todo eso tiene que ver con aspectos negativos en las crisis. De ahí también estamos, eh, un segundito. Entonces, en el sufrimiento humano, pues con el COVID pasamos muchísimas situaciones difíciles, hubo muchas pérdidas, pérdidas familiares, pérdidas de compañeros en el trabajo, pérdidas de seres queridos que a lo mejor no estábamos tan cercanos, pero nos enteramos de que les sucedió algo. Hubo muchísima inquietud, estrés, ansiedad, demasiada situaciones que afectaron pues obviamente a nosotros y a todas las personas a nuestro alrededor. La crisis que pasamos con la pandemia pues ha sido de las mayores que ha vivido el mundo en los últimos tiempos y ahí fue donde realmente nosotros pues nos pusimos, como dicen, a prueba. También impacta en la confianza, porque pues obviamente cuando hay este tipo de crisis empezamos a desconfiar de los gobiernos, de las instituciones, de lo que se está diciendo a través de las redes, etcétera. Entonces la crisis también nos afecta desde el lado de la confianza.
De ahí también tenemos que la crisis puede ser algo positivo. No todo tiene que ser negativo ante una crisis. De hecho, dicen que ante situaciones de crisis siempre salen pues las mejores ideas, las mejores innovaciones, y también nos da la oportunidad de cambio. Es decir, a lo mejor estábamos en una situación donde ya era muy difícil seguir, y la crisis lo único que nos ayudó fue como a darnos el empujón para dar el siguiente paso. Vimos muchas cosas que ya estaban obsoletas y que eso también nos permitió ir por cosas diferentes. Aprendimos en esta crisis muchísimas cosas. Nos tocó innovar en muchas ocasiones, cosas que a lo mejor difícilmente lo hubiéramos hecho fuera de una crisis. Así que la crisis también trae cambios muy positivos. Otro de los aspectos positivos que nos trae la crisis son el aprendizaje y el crecimiento. Cuando nosotros sentimos que ya teníamos prácticamente el agua al cuello, pues nos tocó informarnos, nos tocó documentarnos, nos tocó aplicar muchísimas técnicas de limpieza y de todo lo que conllevaba para poder protegernos. También nos tocó pasar por un proceso, ¿no? Donde ese proceso no fue tan sencillo, pero que al final del día salimos más fuertes. Y también nos permitió darnos cuenta de todas las capacidades que teníamos, de todo el talento. Muchos que no manejaban la tecnología tuvieron que aprender a manejarla. Entonces ahí fue un momento de autodescubrimiento donde nosotros vimos todo el potencial que teníamos frente a una crisis. Si no hubiera sucedido esa crisis, difícilmente hubiéramos descubierto tantas cosas. También se genera la solidaridad y la colaboración, es decir, un aspecto positivo de esta crisis es que cuando vemos situaciones donde la humanidad, nuestra comunidad se ve muy afectadas, tendemos a ser muy solidarios, a ayudar a las personas, a compartir algunos de nuestros bienes para poder mejorar la vida de otras personas. Entonces, este es otro de los aspectos positivos de la crisis. Y finalmente viene una reflexión y reevaluación donde la crisis de la pandemia nos hizo darnos cuenta de realmente cuáles eran nuestros valores, cuáles eran nuestras prioridades, cuáles eran realmente las cosas que nosotros necesitábamos focalizarnos. Nos dio a reflexionar acerca de cómo estábamos viviendo en familia, en pareja, cómo estábamos viviendo en el trabajo, cómo estaban nuestras cuestiones de salud, etcétera. Entonces son cambios positivos. Y ya lo decíamos, la innovación y la creatividad también son aspectos positivos. Aquí nos tocó aprender de todo, nos tocó a desarrollar habilidades, nos tocó compartir roles en los varones que no participaban en algunas ocasiones en casa, pues les tocó hacerlo, los niños les tocó aprender a través de la tecnología. Entonces, la crisis tiene muchos aspectos positivos que en el momento en que la estamos viviendo, pues obviamente es muy difícil ver la parte positiva, pero las crisis siempre van a traer áreas de oportunidad de mejora a nuestra vida. Entonces dice, una crisis se considera buena o mala dependiendo de cómo se maneje y de los resultados que produzca. Por ejemplo, para el pececito que se llamaba planificador, la crisis fue buena para él porque le permitió irse a otro lugar de la laguna, explorar nuevas aguas, conocer nuevas comunidades, encontrar probablemente otro tipo de alimento, etcétera. Para el pececito que se llama piensa rápido, pues la crisis también fue una oportunidad para darse cuenta de que estaba reaccionando en lugar de prepararse. Entonces, probablemente piensa rápido en su experiencia que aprendió, es que no debe de ser tan confiado o de confiar en sus habilidades porque puso en riesgo la vida del pez. Y finalmente, en el caso de Espera y Verás, pues obviamente la crisis no fue buena, sino fue mala. ¿Y por qué? Porque no tomó decisiones, no planeó, no consideró un plan, no hizo acciones que le permitieran salvar su vida. Entonces, las crisis van a ser buenas o malas dependiendo de cómo manejemos nosotros la situación y de los resultados que se produzcan. Y esto me gustaría compartir con ustedes, es el enfoque en una crisis. Hay un autor que se llama Stephen Covey
y él habla muchísimo del círculo de preocupación, el círculo de influencia y el círculo de control o nuestro centro de atención. ¿A qué se refiere? El círculo de preocupación, que es la franja azul, dice que son todas aquellas cosas que suceden en el mundo, por ejemplo, las guerras, el cambio climático, la situación política de los países, las condiciones económicas, etcétera. Entonces, Stephen Covey dice que nosotros no deberíamos estar eh, colocando nuestra energía en el círculo de preocupación, porque es algo que está totalmente fuera de nuestras manos. Es decir, nosotros no podemos cambiar una guerra. Probablemente la cuestión climática sí juguemos un papel muy chiquitito desde nuestra trinchera, pero al final del día no vamos a resolver la situación climática a nivel mundial. Entonces, Stephen Covey dice, cuando tú tengas un proceso fuerte, evalúa cuál está en tu círculo de preocupación. Y si no tienes injerencia en poder resolverlo, casi nos dice, quítalo, olvídate de eso porque vas a gastar muchísima energía y no vas a poder enfocarte. ¿Cuál es nuestro círculo de influencia? El círculo de influencia es aquello que está a nuestro alrededor y que sí tenemos influencia. Por ejemplo, puede ser la escuela de nuestros hijos, puede ser nuestro trabajo, puede ser el medio ambiente en donde nos encontramos ubicados, puede ser la comunidad en la que nosotros pertenecemos, sea religiosa, sea familiar, etcétera. El círculo de influencia se puede decir que sí tenemos un grado de impacto en ella, por ejemplo, en la escuela, ¿no? A lo mejor no nos gusta la manera en cómo los niños están siendo educados en relación al tipo de actividades didácticas que les colocan. Entonces, como padres, sí podemos ir y revisar con la maestra qué se está haciendo, dar opciones, etcétera. En la comunidad también, a lo mejor en mi comunidad de vecinos, hay mucha basura en nuestra calle, yo tengo la influencia de poder ir con la comunidad de vecinos y decirles, miren, para que nuestra área se vea mejor, podríamos hacer un programa de limpieza, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, o si vamos a pagar, etcétera. Entonces, en el círculo de influencia, sí tenemos injerencia y la recomendación es que lo hagamos en la medida en que podamos. Finalmente, Stephen Covey nos dice que nos centremos en nuestro centro de atención, en nuestro círculo de control. ¿Qué es lo que sí puedo yo controlar, Marta? Yo puedo controlar mi salud, puedo controlar mi cuestión laboral, puedo controlar mi cuestión familiar, puedo controlar mi cuestión de relaciones con la comunidad, puedo controlar mi cuestión de crecimiento personal. Todo lo que yo puedo controlar, ahí es a donde debo de enfocarme. Entonces, en una crisis nos dice que hagamos lo mismo. Enfoquémonos en lo que sí podemos resolver, porque cuando hay una crisis queremos como que resolver todo y hay veces nosotros solo tenemos una pequeña injerencia de todo lo que se debería de resolver, pero hay veces nosotros queremos resolver todo y en ese querer resolver nos perdemos, gastamos muchísima energía y finalmente pues no se logra el resultado que queremos. Lo que sí podemos hacer es eso. Hay una frase que dice, ¿cómo te comes un elefante completo? Y la respuesta es abocados, ¿no? O sea, tenemos que irlo partiendo poco a poco, irlo consumiendo y cuando nos demos cuenta nos terminamos ese elefante en sentido literal. Lo mismo sucede con un problema. A lo mejor tengo un problema en cuanto a una hipoteca. Bueno, yo quisiera pagar la hipoteca de un día para otro. Ahí estoy en una crisis tratando de resolverlo de un día para otro. Cuando a lo mejor tendría yo que hacer una revisión de la hipoteca, hablar con el banco, hablar con mi trabajo para ver si me pueden dar un crédito, hablar con la familia para ver si pueden ayudarme económicamente, ver cuánto gana mi esposa, si es que ella también está trabajando, si yo soy casado. Entonces, empezamos a desmenuzar ese problema, esa situación crítica y empezamos a hacer acciones chiquititas que al final nos permiten resolver ese problema de la crisis de la hipoteca que tenemos en ese momento.
Entonces, eso es lo que nos recomiendan cuando estemos pasando por un proceso de crisis fuerte. Y bueno, hay unas frases que a mí me gusta compartir y dice, esta crisis es dura, pero yo también lo soy. Así que cuando nos enfrentemos a una crisis, pensemos que tenemos la capacidad, las habilidades para poder enfrentarlo y que si ella es dura, yo también tengo esa capacidad de poder resolverlo. La segunda es que tal vez no puedo controlar esta situación, pero estoy a cargo de cómo respondo ante ella. En el caso de los pececitos, pues obviamente la situación era que ya iban a ir a pescar, ¿no? Cada uno respondió de acuerdo a cómo había sido educado, a cómo era su actitud. Entonces, depende mucho cómo yo reacciono a esta situación de crisis. El tercero es que todavía no resuelvo esto, pero sé que lo haré. Hay veces cuando nos enfrentamos a una crisis decimos no podré, es que es imposible, es que todo sale mal, etcétera. Entonces estamos en ese aspecto del negativismo. Cuando nosotros convertimos esta situación y decimos, ok, es una situación complicada, muy fuerte, grave, pero yo sé que lo voy a resolver. Dicen que cuando nosotros tomamos esta actitud, el 50% casi de la crisis está resuelta. ¿Por qué? Porque cuenta muchísimo la actitud con que enfrentemos cada situación. Otra frase es, esta crisis está para enseñarme algo. Por ejemplo, cuando hay una crisis en cuestiones de salud, ¿qué me está enseñando esta situación de salud? Que probablemente no estoy teniendo el descanso adecuado, no estoy alimentándome bien, que probablemente tengo más que exceso de estrés y por lo tanto está recayendo en mi cuerpo. Entonces, cuando nosotros analizamos, ok, la crisis es la enfermedad, pero ¿qué me está enseñando esto? Que debo de bajarle mis niveles de estrés, que debo de cuidar más mi alimentación, que debo de cuidar más la parte física, de activación, etcétera. Y finalmente dice, todo lo que tengo que hacer es dar un paso a la vez. Es un poquito relacionado al tercer frase. Cuando nosotros queremos resolverlo de un día para otro y de manera inmediata y casi que desaparezca, pues obviamente es difícil. Cuando yo empiezo a dar un paso a la vez, llamando al banco, llamando a la tía, llamando a mi trabajo para ver si puedo encontrar una prórroga o puedo encontrar algún tipo de préstamo, etcétera. Un paso a la vez es el que me va a ayudar a lograr salir de esa crisis. Entonces, esa es otra de las sugerencias que nos dan. Y bueno, los aprendizajes que tenemos para afrontar esta crisis. La primera es prepararnos. En la medida en que nosotros estemos lo mejor preparados, es como vamos a poder enfrentar la crisis de una manera, se puede decir que más adecuada. No quiere decir que no vamos a pasar la crisis, no quiere decir que no va a ser fácil, no quiere decir que a partir de ese momento ya no existen crisis. Lo que significa es que en la medida en que yo me preparo, el golpe, como dicen, va a ser un poco menor y eso va a amortiguar el que la crisis sea tan fuerte. Prepararnos también desde la manera preventiva. Un ejemplo, y espero que no suceda, pero si llegara a haber algún choque y vamos manejando un vehículo, si yo no me preparé con una póliza de seguro de auto, si yo no me preparé con una póliza para mí en cuanto a una hospitalización, etcétera, el golpe iba a estar, el accidente iba a estar, la enfermedad o lo que corresponda iba a estar, pero si yo ya tengo quien me ampare el golpe del vehículo, entonces la crisis baja un poco. Si yo tengo un buen seguro de gastos médicos que se va a encargar el hospital de cubrir absolutamente todo, la crisis va a bajar, la enfermedad o lo que haya sido la fractura, ahí va a estar, pero voy a tener una preocupación menos, que es la parte económica. Y así me puedo ir desglosando esta situación. Si yo tengo mi licencia de manejo vigente, obviamente no va a haber crisis en cuanto a que la aseguradora no reconozca, en cuanto a que la parte de seguridad vial me vaya a sancionar, etcétera, porque yo trabajé previamente para tener la documentación al día como debe de ser.
Entonces, la preparación es fundamental ante una crisis. El segundo punto es el de planifica, que ya se los mencionaba yo. En la medida en que nosotros vamos haciendo un plan de las cosas que podemos y están en nuestro control nuevamente, hacer de manera preventiva para que si sucede algo, el golpe sea menor, eso va a ayudar muchísimo ante una crisis. Y finalmente, pedir ayuda. Generalmente cuando estamos en una crisis, como que se nos acaba el mundo, pero hay veces como que nos da pena levantar la mano y pedir ayuda. Y hay veces, solo con llamar a una persona, puede ser que esa persona no nos dé la respuesta o lo que nosotros necesitamos, pero nos pueda orientar, nos pueda canalizar con la persona correcta para poder liberar esa situación que tenemos, etcétera. Entonces, como dicen, se vale pedir ayuda. Estos son algunos de los aspectos. Hay muchísimo material para hablar de crisis. El día de hoy yo nada más quería compartir esta pequeña enseñanza con ustedes y pues dejar un poquito ahí la semilla, ¿no? De qué tan importante es prepararnos para afrontar una crisis, cuáles son los aspectos que debemos de considerar, que no nada más es una parte negativa, sino también las crisis son una oportunidad para reinventarnos y que al final del día las crisis ahí van a estar. O sea, es imposible que no enfrentemos crisis a lo largo de nuestras vidas, es parte de la vida. Sin embargo, la manera en que nosotros lo podamos enfrentar y resolver, pues depende mucho de cómo estemos nosotros. Si estamos como planificador, como piensa rápido o como espera y verás, solamente esperando que se dé alguna situación y viendo cómo reaccionamos o preparándonos de manera anticipada. Muchísimas gracias nuevamente a todas y que tengan bonita tarde.